Hola chicos, estamos aquí nuevamente para resolver el problema 1 de la guía 1. Dice, la función f de x nos muestra el porcentaje de las utilidades de una empresa durante los primeros 11 años de su creación. Nos dan la función donde x es el tiempo transcurrido en años desde la creación de la empresa. Aquí están las utilidades y acá abajo está el tiempo en años. Vamos entonces a ocupar la escritura. Vamos a achicar un poco la letra y vamos a escribir el dominio. Entonces el dominio de la función va a ser, recuerden que es siempre corchete cerrado y partiríamos desde el inicio hasta los 11 años de la creación de la empresa, ¿ya? Entonces su dominio sería de 0 a 11. Después dice, marque en el gráfico la porción de la curva que modela el problema. Entonces nosotros lo vamos a marcar acá. No deben saltarse esto. Y obviamente a mí no me va a quedar tan perfecto, pero se entiende que debe ser la curva por encima hasta llegar al 11. ¿Ya? Obviamente ustedes lo pueden hacer con un destacador o lo pueden hacer, no sé, rayando con onditas, así. Lo importante es que se vea marcado, eso es lo que importa, ¿ya? Y que lo hagan porque generalmente los alumnos esa parte no la ven, ¿ya? Ahí estoy marcando, remarcando, ya. Y estaríamos con la pregunta A y la pregunta B. La tenemos lista. Dice C, identifica los intervalos de crecimiento y decrecimiento de las utilidades. Entonces, vamos a escribir acá, arriba, para que nos quede más ordenado, la respuesta a la pregunta C. En otro color sí que se vea, lo vamos a hacer en negrito. Y dice, el intervalo de crecimiento. En realidad son intervalos porque son varios. Ya, recordemos lo siguiente, para escribir los intervalos deben escribirlo con corchete abierto, ¿ya? Entonces, el de crecimiento es donde crece en nuestra función y esto sería de 0 a 1, cierro, abro otro, crece entonces también nuestra función desde el 4 al 8, cierro nuevamente, o sea, dejo cerrado con el corchete abierto y el último donde crece es corchete abierto desde el 10 hasta el 11. Cierro nuestro paréntesis. Y ese sería el intervalo de crecimiento. Ahora, si nosotros tenemos que escribir el otro, que es el intervalo de decrecimiento, entonces este es donde baja la curva y eso sería desde el 1 al 4 y desde el 8 al 10. Y no hay más porque recordemos que esto también tiene relación con el dominio contextualizado, por lo tanto no puede ser mayor a 11 ni menor a 0. Ahora, solamente aquí nos piden que lo escribamos, pero lo más probable es que en la evaluación les piden que los interpreten. Entonces, cuando se interpreta, uno diría que desde el inicio hasta el año 1 o también desde el cuarto año hasta el octavo y desde el 10º hasta el 11º año se ve que las utilidades aumentan. Por el contrario, desde el primer año hasta el cuarto y desde el octavo año hasta el 10º se ve que las utilidades disminuyen. Esa sería la interpretación si es que nos la pidieran. En este caso no está pedida. Después tenemos la pregunta D, que nos dice, durante todos los años de análisis, ¿dónde se observa el mayor y el menor porcentaje de utilidad? Indique el valor de esa utilidad. Entonces, lo primero vamos a hacer el mayor. Entonces, para ver, necesitamos marcar aquí, vamos a marcar con otro color, vamos a ver el mayor. Generalmente, el mayor son los picos más altos, ¿ya? Está en el 1,
donde está más alto, está en el 8, que siempre se confunde, pero el más alto de todos es el 11. ¿Ya? Ahora, nos piden el año, pero también nos piden el porcentaje de utilidad. Entonces, para poder calcular este, necesitamos ocupar la función. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, como ya sabemos que el más alto es 11, vamos a decir que es f de 11. Y tenemos que reemplazar en esa función el 11. Vamos a escribir, no sé si voy a alcanzar a escribir toda la función. Y esto ustedes lo pueden agregar completo en su calculadora. Me quedaron un poco feos los números, pero se entiende que es un 11. Ese es un 11 al final. 11. Esto de aquí lo voy a borrar para que no se confunden. No es una X, es un por 11. Esto lo agregan completo en su calculadora. Completo, chiquillos. No estén haciéndolo por parte porque se van a equivocar. Y escriben el resultado final, que en este caso el número decimal que debería arrojar es este, que es bastante grande. Ahora, obviamente, como estamos hablando de porcentaje, con 2 decimales es suficiente. ¿Ya? Entonces, cuando nos preguntan, nosotros tenemos que responder a la pregunta, pero vamos a hacer la respuesta cuando terminemos de escribir, de calcular el menor también, ¿ya? El menor. Y el menor hacemos exactamente lo mismo, lo vamos a hacer con otro color para que vean la diferencia. El menor sería en este caso el punto que está aquí. Y necesitamos también encontrar el valor del porcentaje. Y hacemos lo mismo. Ojalá, chiquillos, no borraran lo que tienen en la calculadora para que después con el cursor vayan cambiando el 11 por el 4. Y de esa manera les tomará un poco menos de tiempo. Ahora, si no se sienten seguros, entonces mejor escríbanlo todo de nuevo. Este ejercicio nosotros lo vimos en clase, pero lo vamos a colocar de nuevo para que lo puedan repasar, ¿ya? Porque a lo mejor ha pasado mucho tiempo desde que hicimos esta clase. Y el resultado es menos 0,512. Recordemos que estamos hablando de porcentaje, así que con 2 decimales es suficiente. Obviamente hay que aproximar el resultado. Y entonces escribimos nuestra respuesta, que en este caso sería, se observa le vamos a cambiar el color porque no se nota mucho, se observa el mayor porcentaje, o así, porcentaje de utilidades en el año 11 o en el 11º año, con un 1,86%, y el menor porcentaje de utilidades en el año 4 o en el cuarto año con un menos 0,51%. Pueden ponerle el menor porcentaje de utilidades con un menos 0,51%, o pueden ponerle y el menor porcentaje en el cuarto año considerándose una pérdida del 0,51%. Y en vez de colocar el signo, colocan la palabra pérdida, porque en realidad no es una utilidad y perdió, ¿ya? Pero ambas estarían correctas como respuestas. Después tenemos la pregunta D y última. Ah, no, esa era la última. Ah, ya. Lo que yo quería agregar aquí en este ejercicio que es importante es, generalmente les preguntan por las coordenadas iniciales y las finales. Entonces vamos a hacer aquí un extra. Vamos a escribir aquí como extra. Como un extra. Y el extra sería la coordenada inicial y la final. Entonces vamos aquí a colocar coordenada inicial y la coordenada acá abajo
¿Cuál sería la coordenada inicial? Eso se ve con respecto al dominio. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que decir que nuestra coordenada inicial sería 0, algo. Hay que evaluarlo, ¿sí? ¿Ya? Porque nosotros sabemos que comienza el x con 0, pero necesitamos calcular el otro valor, porque no siempre es 0, aunque nosotros pensemos que es 0, ¿ya? En este caso, si nosotros hacemos lo mismo que hicimos con en el 4 o con el 11, entonces reemplazamos y efectivamente es 0. Y en el caso de la final es f de 11, que en este caso ya lo tenemos hecho, no es necesario que lo vuelvan a hacer, y es 1,86. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos que escribir las coordenadas, entonces yo voy a escribir 0,0 y 11, punto y coma les recomiendo que coloquen 1,86. Ahí están las coordenadas. Ahora, si nos dijeran que interpretáramos esto, entonces tendríamos que decir que al inicio las utilidades fue de 0%. Y finalizados los 11 años, la utilidad es de 1,86%. Ya, chiquillos, espero que les haya servido este problema y que lo puedan repasar. Nos vemos.